La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Un momento complicado, convulso, que está viviendo pues la educación en estos subsistemas, en estos niveles. Qué decir que este nuevo caso, que ya nada más adelantaba, hay una presunta falsificación, que ahorita nos puedes explicar, Martín, ahondar, para, digamos, ir sumando en esta serie de enumeraciones de puntos a considerar en esa crisis. De focos rojos. Sí, es un asunto interesante. En 2011, el entonces rector de la UPZ era Héctor Romo Moreno, y tuvimos acceso a documentos en los que se evidencia esta probable falsificación. Por una parte, Romo Moreno envía un oficio a la Coordinación de Universidades Politécnicas y Tecnológicas de la SEP, en la que solicita avalar o autorizar la estructura orgánica de la universidad. Ese documento así tal cual está. Sin embargo, hay otro oficio con el mismo folio, número, con la misma fecha, con la misma redacción, y solamente se le agrega un fragmento, una línea en la que dice: asimismo se le pide la autorización del tabulador salarial que se anexa a este documento. Que se anexa, y aparece como mágicamente un tabulador con salarios pues muy altos, que actualmente está en vigencia en la universidad y que son muy altos, y de ahí se deriva pues este tabulador tan alto que tienen los funcionarios ahí en esta universidad. Y esto se constata en 2015, cuando el entonces coordinador de Educación Media Superior, quien era, se me olvidó el nombre. Peña Vadillo, sí. Envía un oficio también a la Coordinación de Universidades Politécnicas y Tecnológicas, ya con otro titular, en la que manifiesta que hicieron una revisión administrativa de los organismos públicos descentralizados y encuentran en la UPZ dos documentos. Uno en el que pone con una gran diferencia, en el que nada más se pide la autorización de la estructura orgánica, y en el otro también se pide la autorización del tabulado salarial. Entonces este funcionario pide a la SEP certifique cuál de los dos documentos es el bueno, diría. Exacto. Y ya esos son los documentos a los que tenemos acceso, que se publican en la jornada hoy, pero ya no supimos cuál fue la respuesta de la Secretaría ante esta solicitud que hizo Peña Vadillo en 2015. Entonces, pues está ahí la cosa. Es el origen, digamos, de la manera en que se pudo haber autorizado este tabulador en la UPZ. Y que hay que decir, tiene relación con los ingresos brutos, los ingresos netos. Es decir, uno tiene siempre un ingreso cuando cotiza, cuando tiene que pagar impuestos. Prácticamente todos se supone que tendríamos que pagar impuestos, que ese es otro tema de debatir, el impuesto sobre la renta. Esto no es una renta, o sea, el salario no es una renta, pero bueno, tiene que reportar una cierta cantidad, un porcentaje del ingreso bruto a la Secretaría de Hacienda. La cosa está en que el cambio que hacen ellos, es decir, este es el ingreso neto, es decir, no era el neto, sino era el bruto, al que se le tenía que descontar esta cantidad porcentual que corresponden a los impuestos que se tienen que registrar en la Secretaría de Hacienda. Entonces hay falsificación, esa presunta falsificación, esta modificación al documento, en donde dicen: no se trata de los ingresos brutos, sino los netos, y más bien eran los brutos, no eran los netos, es decir... Y es muy probable que haya pasado eso, que Héctor Romo Moreno pidió avalar la estructura orgánica, la Secretaría se la autoriza, y después ya aparece otro documento idéntico, ya con este agregado del tabulador, porque en 2014 Romo Moreno envía otro documento a la SEP en el que pide aumentar el salario tabular vigente.
y la Secretaría ya con otra administración le responde que no es posible, que eso dependería de la Junta de Gobierno de la institución, del instituto y del Gobierno del Estado. Entonces ya vemos cómo pudo haber habido una, no sé, que la anterior administración de la Secretaría de Educación Pública, con Sayonara me parece que estaba en la coordinación, solapara en contubernio con el instituto estos salarios y este tabulador. Pues así las cosas salen y salen, como dice Carlos, detalles que no acaban de empatar con criterios, digamos, ni de transparencia, ni de ahorro de recursos, ni de, ¿cómo se dice?, legalidad, ni de ahí en este tipo de instituciones, ¿no? Y a la par de una precarización de las mismas en términos de problemas para cubrir salarios, para que se reducen prestaciones, etcétera. O sea, están aparejadas estas cosas. Y en vilo, digamos, la educación pública, ¿no? Casi como un cuento del lobo, ¿verdad? Que se tambalea casi todo el tiempo. Estas cuestiones recurrentes también de movilizaciones, de la cobertura, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, así está. Interesante también pensar que estas juntas directivas, estas juntas de gobierno que están como, bueno, en teoría, como una especie de contrapeso a la rectoría, una especie de contrapeso al poder máximo de las universidades, de estos centros educativos, que terminan siendo paleras, que terminan siendo cooptadas, ¿no? Como ha sucedido muchas legislaturas en Zacatecas, en otros estados, para aprobar reformas, leyes que son a todas luces antipopulares, que van a fregar, por decirlo de forma coloquial, muy coloquial y muy ilustrativa, a fregar a las mayorías, a todos, excepto a unos cuantos a quienes les va a beneficiar, digámoslo así. Entonces es importante también señalar esto y unirlo con la nueva designación del director del COBAES. Si hacemos una revisión rápida, veloz, de quiénes han sido los directores de este colegio de bachilleres, encontramos que son personas, un exdiputado priista, Felipe Ramírez, Mario Caballero, señalado por irregularidades graves, ahora José Luis Hernández, otro exdiputado antes de Mario Caballero. Y ahora señor que trabajó en el ayuntamiento con Arnoldo, Antonio Ruiz, y que también en el ISTESAC. Es decir, qué perfil, qué experiencia, igualmente en las rectorías de estas universidades politécnicas, en los tecnológicos, por cómo se designan a estos cargos, estos puestos. Finalmente, sí, ¿qué justificaciones tienen para... En la era de los perfiles idóneos, ¿verdad? De las políticas metidas con calzador de los perfiles idóneos, pues sí, es muy válida la pregunta, ¿no? ¿Quién queda ahí? ¿Por qué queda ahí? Y tiene que ver con todas estas irregularidades y cosas que suceden, ¿verdad? Tiene que ver con todo, es un engranaje cuyo saldo pues es negativo hasta donde hemos podido ver, ¿no? Hasta donde podemos corroborar. En el caso del director del COBAES, para el gobierno del estado es evidente que es idóneo para ellos porque al parecer participó en la elaboración del diseño que implementaron en el COBAES para reducir los pasivos laborales y las deudas, este asunto de acotar la asignación de prestaciones y todo eso. En parte fue diseñada por este personaje y me imagino que ahora lo nombran ahí como para ejecutar su propia... Y un premio también, política, finalmente, sí, ¿no? Es así como un reconocimiento por tu chamba al haber estado gestionando este convenio, este acuerdo entre el SUBDACOBAES y ahora el gobierno del estado en este presunto rescate que harán al colegio de bachilleres. Otra vez, los perfiles... Y las prioridades, ¿no? ¿Sí? La cuestión, digamos, administrativa sobre la cuestión, digamos, de la educación, de lo que es educar, de lo que significa este otro tema que se ha ido como, aunque digan que no, pues soslayando, ¿no?
Eso es lo que parece reiterarse aquí. Y pues antes de que podamos despedirnos, estaba también el tema que vuelve de nuevo a estar en la agenda mediática pública, el de la inversión que pretende hacer el gobierno del estado de 40 millones de pesos para remodelar, para ampliar el estadio Francisco Villa. Uno de los requerimientos para que el equipo que actualmente juega aquí, que es Mineros Zacatecas del Club Pachuca, pueda ascender a la primera división, es que tenga más capacidad de asistentes. Entonces, hoy publicamos un par de notas relacionadas con este tema. Ayer el coordinador jurídico GU, en la entrevista que tuvo con Francisco Elizondo en Radio Zacatecas, dice que van a realizar una consulta ciudadana. Todavía no tienen, digamos, la fórmula que van a utilizar, pero van a hacer esta consulta para que la ciudadanía decida finalmente si se invierten o no estos 40 millones de pesos. Bueno, decíamos que eso de la consulta sin información previa, pues es una forma de demagogia. No hay, hoy también en la nota de la Jornada Zacatecas, un especialista en el tema nos señala que si no hay un estudio de costo-beneficio, pues es imposible incluso discutir el asunto. Y no hay ese estudio de costo-beneficio, no se ha transparentado, no hay. Ahora este otro asunto de hacer una encuesta, pues yo me preguntaba, porque sí me tocó a mí que me contestara el gobernador aquello de que ya tenían ellos resultados de una presunta encuesta que decía que el 91% de los zacatecanos estaban de acuerdo con esta inversión. Pues, ¿para qué hacen otra encuesta? Yo digo que mejor y más claro, además de volver a utilizar recursos económicos, materiales, y etcétera, pues que exhiban la encuesta, esa encuesta que arrojó que 91% de los zacatecanos decían que sí, pero otra vez volvemos, esos zacatecanos, en dado caso de que sea cierto, de que la tengan y que hayan dado esa respuesta, ¿sobre qué información fue? ¿A cuántos años esa inversión le va a redituar al Estado de Zacatecas? ¿Le va a devolver algo? Hay una pregunta fundamental que hace el especialista catalán, ¿verdad? Que se entrevistó aquí, que dice, ¿qué nos van a regresar? ¿A cambio de qué? Algo así. ¿A cambio de qué estas inversiones? Bueno, esa es la pregunta fundamental. ¿A cambio de qué? Yo he dicho, digamos, con Sorna, que todo el mundo tiene claro que cuando juegan Mineros, pues hasta se queda la gente fuera del estadio con ganas de entrar, porque pues eso no es cierto. No tiene una convocatoria de ese tipo el equipo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trabajo también de promoción, de difusión, que tendrán que meterle dinero? ¿Quién le va a meter para que llegue a ese grado? Decía el gobernador también que tienen que quererlo los zacatecanos, tienen que seguirlo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, ¿de dónde va a salir? ¿A cuánto tiempo? ¿Qué le va a traer al Estado de Zacatecas? Ahí habla también el especialista de esta cuestión de por ejemplo, de turismo y cuántas noches pasaría aquí en caso de que lograra hacer este llamado, digamos, me imagino a los estados circunvecinos, cuánto va a gastar, qué tipo de turismo será, todas esas cosas, incluso el argumento de la promoción deportiva que hace y que aleja, digamos, a los jóvenes y a los niños de la delincuencia, este tipo de cosas. Bueno, pues yo también pongo a consideración en Monterrey, donde sí tienen un equipo, ¿verdad? Dos, perdón, es cierto, donde tienen dos equipos fuertes, con mucha tradición, con mucha afición, detuvo eso el fenómeno de la violencia en Monterrey. En Guadalajara, por ejemplo, que es otro foco rojo, incluso donde nació un grupo de narcotráfico que ahorita tiene, digamos, le llamó también una especialista que entrevistamos hace poco, el grupo del sexenio, Jalisco Nueva Generación. Eso ha logrado detener el fenómeno de la violencia. O sea, es esa la estrategia de vía deportiva, pues, para paliar este asunto. Yo creo que sí tiene que discutirse esto, que 40 millones en un contexto de gran precariedad económica del Estado no es menor, que ya se le dan 35 millones a ese equipo para mantener a sus
jugadores y tal, y que sí debe del gobierno que dice que es diferente, que sí debiera ser mucho más cuidadoso con esas decisiones. No nos queda claro qué está detrás, porque también se ha dicho que no es seguro, si esta inversión no va a implicar la seguridad de que Minero se quede aquí. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.